Y sois muchos los que insistís en preguntarme si la saga Gears of War estaría presente en el evento de Xbox más Bethesda el día 12 de junio. Bueno, en este sentido os voy a decir que sí, Gears of War estará presente, pero no en forma de la sexta entrega que muchos seguramente estaréis esperando. A ese proyecto le queda todavía mucho por pulir. En ese sentido, pues habrá Gears 6, por supuesto, será un videojuego muy ambicioso, pero sin embargo antes lanzarán una IP bastante diferente en la que se está trabajando de una manera un tanto más experimental, pero no por ello menos prometedora. Sin embargo, como digo, Gears of War seguramente esté presente en el evento. Y se trataría de una presencia de algo que ya hemos comentado en este canal previamente, en otros vídeos, un rumor que lleva ya sonando desde hace bastante tiempo, en forma de remasterizados o remakes. Todavía no está muy claro cuál será la fórmula de traer la trilogía original. Ahora mismo esto es sobre todo parte de especulación porque, como bien sabéis, la primera entrega de Gears of War ya tiene una edición remasterizada, la cual pues podéis disfrutar a través del Game Pass, que desde luego pues hicieron un trabajo absolutamente colosal. Sin embargo, la cosa parece que no se va a quedar ahí, y es que si hace pues varios meses sonaba el rumor de que podrían traer algunas sagas clásicas de Xbox remasterizadas a la nueva generación, pues Gears of War sería la que lo traería. Esto viene de la fuente que es Special Nick, el cual pues podéis tomarlo como una fuente más o menos fiable. Ha acertado muchas cosas, en otras informaciones no ha estado muy atinado, pero bien es cierto que refuerza rumores que ya venían de antes de otros insiders. ¿De acuerdo? No lo haría de Coalition, lo que es estar remasterizado, o al menos lo que apuntan todos los detalles que sabemos de esto es que no lo está llevando de Coalition, pero sin embargo pues la base de los videojuegos ya está ahí. Pero bueno, de hecho se habla de que sería como una especie de Master Chief Collection, como lo que hicieron con la saga de Halo, aunque seguramente lo traigan todo mucho más trabajado, y que se lanzaría este mismo año 2022. Todavía eso podéis cogerlo un poco más con pinzas, pero esta es la información. La saga Gears of War estaría de vuelta. Sí, es un pequeño refrito en este sentido, salvo que se trate de remakes hechos a lo grande, cosa que yo insisto diría que apostaseis más por un remasterizado, pero bueno, puede servir sobre todo para aquellos que se acaban de unir pues a la familia de Xbox, aquellos que son entre comillas renacidos de la familia Xbox y que no disfrutaron pues de la saga Gears of War en su momento, ¿de acuerdo? Porque es una saga absolutamente maravillosa y sobre todo pues estas tres primeras entregas serían las que más necesitarían esa vuelta de tuerca a lo que es el apartado visual, porque Gears of 4 y Gears 5 pues desde luego si le dan todavía una mejora visual a eso, pues ya hablaremos de juegos de puramente nueva generación. Pero en fin, yo dejo caer por aquí la información. En la caja de comentarios podéis ir dejando desde ya vuestras opiniones acerca del regreso de Gears of War en forma de remasterizado, si creéis igualmente que va a aparecer Gears 6 aunque sea en forma de humo en dicho evento, porque ya sabéis que a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad. Sí, a pesar de lo que se acabo de comentar sobre Gears of War, os voy avisando de una cosa, mis queridos tóxicos, y es que voy a vender mi Xbox Series X, voy a vender mi Xbox Series S, porque desde luego la generación se va a hacer muy larga, como alguno me ha venido dejando en la caja de comentarios. Eso sí, por alguna razón todos ellos se olvidan de que tengo las demás consolas, pero bueno, dejando eso a un lado, por supuesto, el retraso de Starfield, el retraso de Redfall a mí me ha dejado pues bastante tocado. Prácticamente no tendré a nada a lo que jugar en Xbox de aquí a final de año y posiblemente de aquí a final de la generación, porque no tienen prácticamente proyectos anunciados ni proyectos en proceso. ¿Verdad que no? En este sentido, pues sí, hay mucha gente que vive en ese universo paralelo que acabo de comentar, y es que, siendo honesto, voy a seros más bien sincero, me da bastante pena, sinceramente, pero bueno, cada uno ya que viva en el mundo que les dé la gana. Obviamente sí, Starfield y Redfall eran dos de mis títulos más esperados. En el caso de Starfield, directamente el título que más esperaba con muchísima diferencia, sobre todo por la ambición que tiene a sus espaldas, sobre todo por lo que ha sido Bethesda a lo largo de su historia y por lo que nos podía ofrecer con ese título, que se trataba ni más ni menos que posiblemente del mundo orgánico más bestia que jamás hayamos visto y seguramente uno de los más bestias
trailers que jamás veremos, desde luego van a sembrar un precedente con este Starfield, que algunos hablando de Starfield parece ser que más bien que retrasado se ha cancelado, y lo siento, no, Starfield va a llegar a Xbox, otra cosa es que llegue a otras plataformas como las que ellos puedan tener. Pero en este caso, pues sí, también el caso de Redfall era bastante interesante, pero la verdad que esta clase de comentarios sobre el qué larga se me va a hacer la generación venga de gente que luego presume de videojuegos que en realidad no eran videojuegos anunciados para el año 2022, sino que eran videojuegos anunciados para el año 2021, que al igual que en el caso de Starfield, al igual que en el caso de Redfall, como comentamos en el vídeo de ayer, son videojuegos que fueron retrasados a este año, simplemente era un pequeño detalle. Pero eso sí, desde luego que me alegro mucho de escuchar y leer esa clase de comentarios al estilo Semos, que larga se te da la generación. Deja muy a las claras, y por supuesto me lo tomo como un halago, la repercusión que yo tengo en esta red social y la repercusión que tengo en el mundo de los videojuegos de habla hispana. En este caso tengo un canal que, hablando de videojuegos, apenas tiene pues un par de años de longevidad, y en este tiempo pues desde luego incluso la gente que más odia mi contenido está repitiendo todo y cada una de las cosas que digo. Desde luego que muchísimas gracias por ver mi canal regularmente. Dicho lo cual, aquí hay que puntualizar una cosa, y es que yo y mucha gente no nos hemos comprado una Xbox solo por el tema de los exclusivos, que por supuesto está muy bien. De hecho, es peculiar, porque yo cuando me decidí a comprar Xbox, y esto lo tenéis en la hemeroteca del canal, es decir, lo podéis ver aquí mismo haciendo una búsqueda bien rápida sobre cuando yo me decido a tener Xbox como consola principal, Bethesda ni siquiera era de Xbox. Bethesda ni siquiera se había anunciado la intención de comprar el estudio. De hecho, lo único que sabíamos sobre Bethesda es que sus dos siguientes videojuegos, Deathloop, bueno, de lo que es el grupo Zenimax, Deathloop y Ghostwire Tokyo, iban a ser exclusivos temporales de PlayStation. Eso era lo que yo sabía de Bethesda durante la época en la que me decido a comprar la Xbox Series X. Me la compro por otras muchas cosas que nada tienen que ver con los exclusivos, que por supuesto son algo pues bastante importante. Y es que sí, el motivo por el cual me decido comprar la consola es por la facilidad que te da para jugar a videojuegos, lo accesible que es estar todas las semanas del año entretenido con un mogollón de videojuegos y que no te falte nunca de absolutamente nada, que enciendas la consola y que tu único problema sea elegir a qué videojuego vas a jugar, como dice el eslogan, cuál será tu siguiente juego favorito. En este caso, pues sí, yo creo que he tomado una de las mejores decisiones, porque si por exclusivo fuera, me dedicaría a jugar nada más que a Nintendo Switch, que te saca exclusivos con una regularidad que ya quisieran tanto Microsoft como Sony. Digo exclusivos propios, por supuesto, no esas exclusiones temporales que están también por ahí, de las cuales Nintendo pues alguna cosa acaba sacando. Pero yo desde luego, la verdad, si elijo por una razón Xbox, es simplemente, entre otras cosas, por la potencia de la consola, por la accesibilidad que te da en cuanto a tener pues varios videojuegos abiertos y todas esas cosas que nos han ido anunciando, que desde luego funcionan a las mil maravillas, y sobre todo porque me da la opción de que en lugar de invertir 80 euros en jugar un par de videojuegos que seguramente me pase en un tiempo aproximado de 1 o 2 semanas en función de qué videojuego sea, pues invierto ese dinero sobre todo en jugar a cientos de videojuegos a lo largo de 1 o 2 años. Posiblemente dependa mucho de cuánto dinero meta en lo que son suscripciones y demás, pero desde luego que en cuanto a opción yo la veo y la sigo viendo mucho mejor, dejando a un lado por supuesto el buen trato al usuario, la retrocompatibilidad y otras muchas cosas que no me ofrecen en otros lugares. Y que nadie se equivoque sobre el tema de los exclusivos. Yo obviamente, por supuesto, los exclusivos son un valor diferencial a la hora de elegir una consola u otra si es que tienes que hacerlo, ¿de acuerdo? En mi caso, pues por ejemplo, la Nintendo Switch a mí me empuja definitivamente a comprármela un juego llamado Octopath Traveler, el cual, curiosidades de la vida, he acabado jugando también en Xbox. Pero bueno, en el caso de PlayStation, pues God of War y Spider-Man 2 son dos videojuegos que no me quiero perder por nada en el mundo. En el caso de Xbox, en un momento dado sí, me interesaba Forza Horizon, me interesaba también en la saga de Halo y demás, pero sin embargo no me la compro especialmente por eso. Porque entre otras cosas, en el tema de los videojuegos, yo siempre he comentado que soy bastante inquieto, es decir, a mí no me tengas esperando todo un año por un solo videojuego. Si Starfield ahora siguiese manteniendo su fecha en noviembre y Redfall para verano, vosotros tranquilos que la cosa no se para aquí. Necesito seguir jugando a videojuegos, pero es que ese discurso curioso de es que en Xbox no va a haber videojuegos de aquí a final de año, pues permíteme que te diga, en Xbox, en comparación por ejemplo con PlayStation, literalmente vais a jugar al 90 y tantos % de los mismos juegos.
exactamente los mismos. A Elden Ring, ¿dónde te crees que lo he jugado? Dying Light 2, ¿dónde te crees que lo he jugado? Lego Star Wars, ¿dónde te crees que lo he jugado? Por ejemplo, Hogwarts Legacy, ¿dónde te crees que lo jugaré? El Clonoa, un anterior exclusivo de PlayStation, ¿dónde te crees que lo jugaré? ¿Dónde te crees que voy a jugar a un próximo Call of Duty, a un próximo FIFA? ¿Dónde te crees que van a salir todos esos videojuegos? Eso de Xbox sin juegos, no. Xbox y sus dos first party principales, pero videojuegos desde luego que van a seguir saliendo, por supuesto que sí. Otra cosa es que no salga pues ese gran juego propio a lo largo del año, pero como digo, había gente que incluso Starfield ni le interesaba ni lo más mínimo, no es mi caso por supuesto, pero lo dejo caer por ahí para todos aquellos que utilicen el argumento del sin juegos. Sin embargo, de esto tengo que comentar una cosa bastante curiosa. Estamos apenas a mitad de mayo, ¿de acuerdo? A día de hoy pues estamos a día 16 de mayo cuando yo subo este vídeo y pues os dejo un dato bastante peculiar. En este tiempo me he pasado dos juegos lanzados día 1 en el Game Pass. Sí, dos juegos que han sido estrenos, son novedades puras y duras que en este caso ya sabéis son Trek to Yomi e Eiyuden Chronicle. Ambos videojuegos, cosa de la vida, fijaros qué circunstancias se dan. Seguramente toda esta comunidad sana, toda esta élite del gaming, o al menos la mayoría de ellos, no los van a jugar nunca. Y si lo hacen seguramente sean porque prácticamente se los están regalando, cosa que a mí como usuario me están ofreciendo prácticamente mes a mes. Hay un montón de juegos de lanzamiento. De hecho, en el caso de Eiyuden Chronicle, concretamente, aunque Trek to Yomi me gustó mucho, se ha convertido en mi tercer juego favorito del año 2022. Lo digo tal cual, es un juego que me ha enamorado completamente. Lo he disfrutado gracias a que Xbox en este sentido me ofrece pues esta clase de cosas. Y os digo más sobre todo esto. El resto del mes vamos a seguir disfrutando de juegos de lanzamiento que aunque no sean propios de Xbox, normalmente habríamos tenido que pagar pues un buen dinerito por ellos o quizá no lo hubiésemos jugado nunca. Yo es posible que Eiyuden Chronicle no lo hubiese jugado hasta pasados varios años si no tuviese pues esta clase de accesos a videojuegos que me ofrece Microsoft en este aspecto. Por ejemplo, como digo, durante las próximas semanas vamos a disfrutar de juegos día 1 al estilo Sniper Elite 5, por ejemplo, y durante los próximos meses pues va a haber por supuesto muchos más juegos que lleguen de lanzamiento fuera de lo que son los exclusivos de la propia Xbox. Por supuesto, mañana por cierto, detalle que quiero dejar por aquí, se anunciará la nueva tanda que no sé si tendrá muchas sorpresas aparte de lo que ya hemos comentado en vídeos anteriores que os he adelantado muchos de los videojuegos aparte de Sniper Elite 5, que por supuesto llegará a la colección de Pac-Man y otros muchos juegos más. ¿Y por qué he hablado de esos videojuegos particularmente? Porque sí, se nos suele decir que compramos una consola nueva para jugar a juegos antiguos. Pues qué queréis que os diga, yo he jugado un montón de juegos de estreno este año, un montonazo de juegos de estreno, de lanzamiento, día 1, como vuelvo a decir. Y lo seguiré haciendo durante las próximas fechas porque me otorgan ese servicio más allá de los propios exclusivos que, como vuelvo a decir, tienen un valor bastante importante, pero para mí no siempre ha sido determinante para elegir una plataforma u otra como consola principal, por supuesto. Y de ahí es de donde hablo precisamente de lo fácil que es acceder a videojuegos, porque aquí hay un debate bastante peculiar que me gustaría un poco extrapolar y que debatierais precisamente un poco sobre ellos, y es que escucho mucho aquello del a nosotros nos han traído estos videojuegos este año, y me he encontrado casos de gente que me dice a nosotros nos han traído el Gran Turismo, ¿te lo has comprado? No, pero no lo han traído. Digo, pero ¿te interesa? No, pero no lo han traído. Es en plan, pues estupendo, no sé, es que yo por ejemplo hay muchos juegos de Xbox anunciados y por anunciar de estos muchos que os he hablado en el canal durante los últimos tiempos que como tal a mí no me interesan, no me llaman la atención, no son mi target, no son mi estilo o al menos a mí desde luego a priori pues no creo que sean de mi gusto, ¿vale? Yo sin embargo a todos y cada uno salgan cuando tengan que salir voy a tener la opción más barata del mundo para jugarlos de principio a fin, que por supuesto seguramente sea mejor jugar a las demos de estos videojuegos, pero yo he tenido la desgracia de elegir una videoconsola en la cual pues tengo la facilidad de que el mismo día del lanzamiento me los pongan ahí y que no tenga que pensar mucho más allá de eso. En resumen, que tanto juegos como propios como de third parties tengo a punta pala de lanzamientos, clásicos, modernos, me da exactamente igual. Por videojuegos desde luego no
es. En resumidas cuentas, algunos tenemos ahora mismo, por supuesto, bastante impotencia de no poder jugar a Starfield en noviembre. Quién sabe, seguramente lo jugaremos allá por el mes de abril o de mayo, no lo sabemos aún. Pero algunos tienen de hecho todo lo contrario, impotencia no porque no lo vayan a jugar en noviembre, sino que salvo que cambien su forma de ver la vida, seguramente no lo jueguen nunca. Y ese es un poco el problema que tienen muchos de estos. Pero más allá de ese tema, precisamente desde hace mucho hay como instaurado en la comunidad un discurso de los juegos exclusivos es lo único que existe. Sin embargo, hemos visto como a lo largo de este año se ha presentado un videojuego que es de todo menos exclusivos, que es Elden Ring, que ha sido pues el mejor videojuego de lo que va de año y es posiblemente el GOTY más anticipado que hayamos visto nunca en la historia de los videojuegos. Para mí es algo absolutamente indiscutible, salvo que algún que otro videojuego suelto haga unos méritos exageradamente grandes en ese aspecto. Así que por eso precisamente digo lo que estoy comentando. Starfield es un proyecto ambicioso, sí, es absolutamente maravilloso, va a ser absolutamente grande, pero no iba a estar yo todo el año 2022 esperando o rezándole al cielo para que el tiempo pasara más rápido y jugar solamente a Starfield. El año tiene 365 días y Starfield seguramente me dé para unos 100 días de ellos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que durante todo el tiempo que transcurra hasta que salga el videojuego no tenga nada a lo que jugar. Lo siento mucho, yo no tengo esa fijación por solamente jugar exclusivos, que obviamente me apasionan los proyectos de Microsoft, que son interesantes, sí, pero desde luego la mayoría de los videojuegos que comento en este canal no son precisamente juegos exclusivos, que obviamente hago mucho hincapié en algunos de ellos porque, como digo, son proyectos interesantes y que de hecho pues algunos de ellos queremos anticipar un montón de cosas antes de que se pongan a la venta. Y por si alguien me lo está preguntando, que sé que sí, en la caja de comentarios lo leo mucho, Microsoft para este año no va a tener un año en blanco como están diciendo algunos, tanto de un lado como de otro, que estoy escuchando y leyendo demasiado aquello de no van a sacar ni un solo juego exclusivo propio a lo largo de 2022. Eso es absolutamente mentira. Y no estoy hablando de los indies y alguna que otra exclusiva temporal que tengan suelta por ahí. No, juegos propios Microsoft va a lanzar a lo largo del 2022. No sé si serán más, no sé si serán menos. Más allá también indico de los DLCs que pueda obtener, en este caso Sea of Thieves o Forza Horizon 5, por ejemplo, ¿de acuerdo? Más allá de eso habrá juegos, pero que por supuesto no serán de ese potencial que iba a tener Starfield. Más que Redfall, pues posiblemente ese Forza Motorsport si es que acaba llegando. Pero bueno, sobre este tema y todo lo que queráis, por supuesto, podéis debatir en la caja de comentarios. Como siempre, a mí la generación, os digo una cosa, se me está haciendo muy corta porque desde luego a mí día a día me falta tiempo para seguir pasándome todos los videojuegos que tengo pendiente. Pero bueno, la caja de comentarios como siempre para todo lo que queráis y por supuesto los links en la descripción a Eneba, a Amazon para que compréis todo lo que queráis a partir de ahí, por supuesto, y os invito a lo que os invito siempre, que es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.